Hola, hola, bienvenidos a... Ay, esperen. Dani, no me escribo ahorita. Hola, hola, bienvenidos a Así que Hablamos. Yo soy Mika Yo soy chino. y bueno, ya saben, este es un espacio para conversar, para aprender, para cuestionarnos, para reírnos, para saber chismes también y hablar un poquito de psicología. Entonces, para empezar, vamos a introducir nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema, chino? Hoy venimos a hablar de la adolescencia. De la adolescencia. Hemos ido un poco en orden y quisimos hablar mucho de esta etapa porque, bueno, en lo personal para mí esta etapa fue muy linda. Difícil, sí, también complicada, pero siento que no muchos la entienden. ¿Sí? Principalmente los adultos y también los propios adolescentes como que no tienen claro de qué se trata ni qué hay que hacer en esa etapa. Nosotros tampoco lo teníamos. Chao. Nosotros tampoco tenemos claro, entonces no sé qué Venimos a estamos hablar desde la haciendo. ignorancia. No sabemos qué hacemos aquí. No, no, sí. Nosotros tampoco teníamos claro y ahora ya como que vamos igual en la práctica y todo, entendiéndolo de una manera distinta porque sí es muy compleja. Totalmente, sí. O sea, es una etapa que abarca demasiadas cosas, que hay demasiadas aristas, hay todo influye. Ujú, Y eso vamos a hablar un poco en el capítulo de ahora porque queríamos enfocarnos en algo en específico. Hay, o sea, imagínate, es tan grande que hay áreas de estudio especializadas para esto, hay psicólogos especializados para el trabajo con adolescentes, porque es algo que es un proceso de cambio súper ujú, fuerte. ujú, Y como tú dijiste, ni los papás ni los mismos adolescentes a veces lo entienden. Y ujú. solo tenemos como recuerdos de más o menos qué nos pasó a nosotros como para decir, bueno, por esto le entiendo por lo que está pasando a mi hijo, cuando, o sea, cuando ya eres padre y tus hijos Ujú. transcurren por eso. También, más allá de todo lo que involucra la adolescencia, creo que una de las situaciones que empeora el criar adolescentes o el ser adolescentes es que se ve como un problema. Y el que se vea como un problema es como algo que no tiene que ser así, que se quiere cambiar más que el poder acompañar, Ujú. guiar, fortalecer ciertas áreas que necesitan. Entonces, por eso también es muy importante que, y justo lo que tú decías, como padres a veces dicen, no, es que yo fui, yo qué sé, muy loco en mi adolescencia y yo me vuelvo más estricto porque así no tiene que ser mi hijo. Sí, o sea, es que también creo que cambia la perspectiva porque una cosa es vivirlo como hijo y vivirlo como padre. O sea, cuando, no sé, o sea, tú dices que tienes varios recuerdos de tu adolescencia, que te pareció una etapa linda. Tú no. Yo no tengo muchos recuerdos, pero ponte después si es que tienes hijos y son adolescentes, ya no, porque no es que sea tan lindo porque ya lo estás viendo desde afuera. O sea, como hay este conflicto interno de los adolescentes, entonces sienten que nadie les entiende, que todo el mundo está en su contra Ujú. y Y sí es verdad. sí, O sea, pero sí un como poco, que sí es verdad, es como que como que la adolescencia se ve como una enfermedad, parece, como que no, ya es adolescente y va a pasar mal o va a hacer ujú. cosas que no debe hacer Y como que los papás se resignan a ese problema o a esa enfermedad. Es como que dicen, no, es que es adolescente y por eso se comporta así. Y sí, es un dolor de cabeza, es un Ujú, dolor de cabeza, pero ya no hay nada que hacer porque así es. O sea, es lo, ujú. lo único que puede haber. O tengo que curar ese malestar. Entonces, justo por eso queríamos hablar de esta etapa, de esta adolescencia. En este caso, ahora sí, ya vengo con un poco más de historia. El chino tal vez nos falle, yo creo que no. Pero bueno, nosotros tratamos de involucrarles para que ustedes también nos puedan decir qué piensan, qué conceptos tenemos con la adolescencia, porque más son creencias que se tienen. Entonces, vamos a decir como ciertos mitos y verdades ciertos mitos, verdades y qué creen ustedes. Entonces, nosotros les pusimos en las historias, vamos leyendo, ¿te Ujú. parece? Les preguntábamos, uno, bueno, vamos respondiendo también nosotros, ¿ya? Los adolescentes no se entienden ni ellos. Verdadero nos dijeron el 67% y falso nos dijo el 33%. ¿Tú Yo qué creo que crees? la mayoría de personas piensa que los adolescentes no se entienden ni ellos porque
ya también, o sea, también atravesaron esa etapa, ¿no? La mayoría de las personas de ustedes De nosotros. ya pasaron la etapa de la adolescencia. Entonces creo que también es como una mirada, o sea, un poco en retrospectiva que dicen, sí, o sea, ni yo me entendía, todo el mundo me caía mal, Ujú, o sentía que todo el mundo me observaba. Entonces como que recuerdan ese conflicto y por eso dicen, no sé por qué estaba en ese limbo, así como en ese vacío, y la mayoría ujú. de personas piensa que sí, pero es falso, obviamente es falso. Bueno, Por, de cierta manera sí nos entienden porque es esta etapa de... o sea, pero es que una cosa es no entenderte y otra cosa es el tema de estar buscando constantemente una identidad. O Ujú, sea, ese camino no es un no entender, sino un descubrimiento como ujú, tal. exacto, sí, sí, muy bien, como un descubrimiento, más que como, ay, ellos no se entienden y son el problema, ellos están descubriendo a sí mismos y se están conociendo. Ujú. Sí, la siguiente, ¿cuál es? La siguiente es, los adolescentes odian, bueno, sí, odian a sus padres. Tú, o sea, tú tuviste una adolescencia linda, como dices, pero tú sentiste, llegaste a sentir que odiabas a tus padres. O sea, yo siento que a mí me cogió un poco tarde la etapa de la rebeldía, porque justo es de eso y es importante, es un proceso, ¿no? Cuando somos niños, si ustedes se ponen a pensar, si tú te pones a pensar, pensamos que todo lo que dice mi mamá, mi papá es la verdad absoluta. Sí, y los ves como súper poderosos, todo lo Sí, saben, todo lo pueden. si mi mamá dice que es negro y punto, se acabó. Y en la adolescencia pasa de que uno se pregunta, no, pero ¿y si no es tan negro y si yo quiero blanco? Entonces como estamos en este momento de autodescubrimiento, de identidad también, de ir construyendo nuestra identidad, el primer paso, y lo hablamos un poquito en el anterior episodio, que era justo el decir, no, o sea, tú eres esto, entonces yo soy todo lo contrario, pero como un intento de descubrirse, más no de odio, aunque los padres justo, para los padres también es difícil, ¿no? Porque antes sí, yo decía blanco, tú decías blanco, y ahora, ¿por qué no quieres decir blanco Mm. conmigo? Entonces también se toma desde ese lado y como socialmente la crianza está de que tiene que ser lo que yo digo y punto, y no Claro. hay otra forma. Entonces de ahí crea este roce entre padres e hijos y justo este sentirse incomprendido, este sentir que no sé qué me está pasando. Y más allá, y justo como lo que hablamos de la afirmación anterior, los adolescentes no se entienden. Tal vez, o sea, sí nos entienden, pero porque, digamos, estoy en mi momento de descubrirme, pero me dicen que está mal. Entonces, Ujú. claro que yo no entiendo, porque estoy Claro. justo en este momento de decir, no, no es así. Y para mi mamá, para mi papá, para las personas que yo amo, está mal y eso es un problema. Entonces, sí es algo muy conflictivo que uno vive. Y es como que hay bastante también estigma en esta etapa, porque si bien los papás, como tú dices, intentan curar esta enfermedad, no sé si también a ti te pasó, pero yo me acuerdo que conmigo y con mi hermana, no sé, íbamos a una reunión familiar y mi mamá, o sea, podía pasar algo, y mi mamá decía, no, es que está en la edad del burro, que decían. Ajá. Y todo el mundo es como que, entonces como que hay este cierto, no sé, como que si de por sí ya estás así con estos roces con tu papá, con tus papás, encima te hacen como que quedar mal enfrente de tu familia, Sí, te mueres más de iras y no sabes cómo manejar eso y alimentas esta idea de que sí, de que ni tú te entiendes, ni... ujú. Creo que tal vez los factores externos, además de que sí hay internos porque hay este cambio hormonal, físico, todo. Entonces, además de eso, que no exista esta explicación, un poco como las emociones que hablábamos. Eso es Ujú. algo nuevo, tanto físicamente, procesos, todo, y que en lugar de explicarte te digan como que no, no, ya, eres un problema. Ajá. Entonces, eso fomenta que, ¿y ahora qué estoy pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y no tiene que ser así, pero no encuentro otra manera que sea. Y puede ser también por lo que dices de que como le dicen, como que ya deja nomás, o sea, te están invalidando todo el conflicto que estás sintiendo y la persona en la que podrías buscar un refugio o que te podría guiar más o menos por la etapa es la que te dice como que estás insoportable, ni tú te entiendes y es como que, o sea, sí, no me entiendo, pero por eso necesito tu ayuda, necesito que estés ahí. Exacto, y también creo que por eso es tan complicado esta etapa para los padres y para los adolescentes, porque justo como veíamos, los adolescentes ya no son niños, Ujú.
están físicamente evolucionando a ser adultos, como que llegar a cierto peso, a cierta talla, también Ujú. con sus caracteres sexuales y todo ya desarrollándose, ya en muchos casos pueden reproducirse y todo, pero no son adultos aún. Entonces, sí, es eso de no, no sé qué soy. Y a mí me No sé pasó qué mucho soy. eso. No sé si tú tienes, digamos, a mí me pasó y yo lo pienso mucho con la ropa. También que, bueno, yo siempre he sido muy chiquita, flaquita, entonces era como que yo ya me sentía grande y todo, pero no me quedaba nada. Todo me quedaba muy grande, las cosas como que me gustaban, que veía que estaban de moda, eran muy grandes para mí y las cosas de niños ya no eran para mí. Sí, y también el cuestión de los gustos, de cómo escoges la ropa. O sea, empieza Ujú. a cambiar esto porque del libro que estábamos leyendo, te dicen hay cambios físicos, obviamente, pero que estás en no eres, ¿cómo dicen? No eres ni adulto ni eres niño, entonces también la ropa de adulto no te gusta, pero la de niño te parece muy niño, o sea, como que Ujú. no hay nada para ti y es de esta época de transición, así que no sabes qué estás Sí, haciendo. ¿qué quieres para ti? Y bueno, quisiera justo ahí introducir un poco nuestras historias. Por ejemplo, ¿tú cuándo sentiste justo en gustos o en cosas que antes te gustaban hacer y luego no, ese cambio de niño a adolescente? ¿Cuándo fue que sentiste? ¿Cómo fue que lo sentiste? O sea, yo lo noté por mi hermana. Otra vez mi hermana siendo protagonista de Sí, esas o sea, historias. mejor Pero ven. es que cuando íbamos con mi mano, o sea, a un centro comercial, íbamos a comprar algo, entramos a una tienda y yo le llevo como 4 años y medio a mi hermana. Ujú. Entonces solíamos jugar entre como las perchas de la ropa, que ahorita digo qué niño tan insoportable. Pero en ese momento era divertido, entonces como que jugábamos de las escondidas o de las cogidas, mientras mi mami veía, preguntaba, compraba y todo, entonces nos dábamos las vueltas así. Y no sé cuántos años habré tenido, pero como que ya justamente eso, o sea, como que esos juegos ya me parecían muy infantiles para mí. Y Mm, como pasa esto de que los adolescentes se sienten como observados todo el tiempo y que todo el mundo les está viendo y les está criticando. Entonces yo también dije, no, no quiero hacer el ridículo en una tienda, en un lugar público. Y mi hermana me dice, vamos a jugar. Y yo le digo como que no, yo no quiero jugar eso. niño. Y ya, o sea, ahí ya me di cuenta que empecé a dejar como esos juegos de niños. Ah. Y, y mi hermana lo cuenta diciendo que yo básicamente le rompí el corazón, Ah, que fue una decepción, claro. de decir, no quiere jugar conmigo. Qué triste. También difícil para ella, ¿no? Como que podría compartir contigo, pero Claro, llega esa etapa en la que ya no hay nada de que compartir. sí, y ella tuvo, obviamente, como era menor, tuvo muchos más años de niñez cuando yo ya estaba en toda la adolescencia, entonces ya hubo como esta separación de que éramos los dos niños, los dos jugábamos juntos, los dos salíamos juntos. No, como que yo ya me quiero juntar solo con mis amigos o ya no quiero jugar con ella, entonces fue como una pequeña separación como entre nosotros dos. Claro, sí, qué triste. A mí, en cambio, yo me di cuenta por dos cosas, creo. Una fue porque a mí siempre me gustó jugar con bebés. O sea, me encantaban comprar bebés, hacía bebés a Ah, todo. Iba al local de mi papi que vende repuestos, vendía repuestos de carros y cogía los amortiguadores y les hacía bebés. Sí, yo así como que, mi bebé, yo cargándole al amortiguador. Una niña así chiquita cargando amortiguadores. Entonces yo amaba los bebés. El mejor regalo que me podían dar son bebés. Y me acuerdo que ya tenía 11 y mi mamá era como que, no, ya no de querer bebés, ¿no? Y yo, ¿qué te pasa? O sea, obviamente, obviamente. quiero un bebé. Entonces me acuerdo que mi hermano, el mayor, me compró un bebé así, un bebé que estaba así de moda, que hacía soniditos. Y yo la más feliz, estuvo caro ese bebé. Y yo la más feliz, todo, me duró 3 meses. O sea, el gusto. Y Ah, luego ya fue como, basta, o sea, no quiero saber, todos mis bebés al ático. Y de ahí sé qué solo, que ridículo. no es que ridículo, era como que ya no me llamaba la atención. Siempre les voy a Ah, tener cariño, no les voy a decir ridículos a mis bebés, pero que siguen en el ático. que siguen ahí, que ya se perdieron. Pero sí fue como, ¿qué hago con esta cosa? O sea, ¿para qué me sirve esta mierda? Entonces, y de ahí como que me acuerdo que justo fue como por mi cumpleaños y ya Navidad era como, quiero que me den ropa.
¿A ti no te pasa eso? Como que quieres ropa. A mí siempre me dieron medias de novias. No, a mí juguetes y para mí, o sea, entre más Ah, juguetes bueno, también mejor. sí, sí es Y yo cierto. veía, por ejemplo, a mis primitos porque como les decía, yo no entro en ningún lugar de edad. Entonces tengo mis primos de 40 años, tengo mis primos 5 años mayores a mí y tengo mis primos de hermanos en segundo grado que ellos son chiquitos. Igual yo soy mayor 5 años de ahí. Entonces Ujú, por un momento sí era jiji, jaja y luego ya fue como un, ujú. y a ellos les daban, ya cuando yo era pequeña y ellos también les llenaban de juguetes y para mí era muy doloroso porque, también eso también fue bien feo, porque antes yo era la que recibía por juguetes, de ahí llegaron ellos, yo medio recibía juguetes y luego ya llegó una edad en la que no me daban nada, nada, o sea, era como que tú, ¿quién eres? O sea, y tú veías así como que los regalos para mis primos y yo, y me daban medias. Ahí entendí lo que eran las medias. Porque El chiste de las era el medias. chiste de las medias, porque me dieron medias, yo lloraba. Yo veía full juguetes, también era como doloroso. Ay, yo hubiera querido eso, pero luego ya solo esperaba que me den ropa. O sea, ojalá me den ropa, no Ujú. de juguetes. Ya no me importaba que a mis primos les den juguetes, ¿para qué voy a querer eso? Entonces ese fue mi cambio, de darme cuenta, de decir, wow, ya no soy esa niña que cargaba amortiguador. Yo, o sea, yo creo que no fue tanto o sea, después sí dije como que ojalá me den ropa y no solo medias, pero yo creo que llegó, Nunca te dieron juguetes. o sea, de niño sí, a mí también de niño, De pero también niña. éramos bastantes y, conforme iba, creo que llegó una etapa, no recuerdo muy bien, pero creo que era como que eso, de que ya como estás en estos cambios y básicamente tus papás son los que empiezan a ver estos cambios y qué te gusta, qué te deja de gustar y todo. Entonces creo que mis tías o mis abuelitos que me querían regalar como que es que no sé qué te gusta, entonces toma, mejor te doy plata y tú cómprate lo que a ti te dé la Plata. gana. También plata era un buen regalo. Sí, es la salida más fácil. Claro, claro. Y bueno, entonces eso para nosotros fue ese cambio y de descubrir qué nos gustaba ahora. O sea, Sí. después de eso yo ya sabía que me encantaban los juguetes, los bebés y luego ya qué onda que me gusta, qué ropa me gusta. Entonces justo, y para cerrar esta afirmación que era que los adolescentes odian a los padres, como, ¿en qué momento crees que igual fue el primer, como, quiebre, así el primerito que recuerdes con tu mami, de que antes tu mami te decía, así es, y tú decías, bueno, y luego dijiste, no. No tengo una anécdota clara, pero me acuerdo que era una etapa en la que sí, o sea, era de mi mamá no me entiende, de ella no sabe lo que dice, ella está mal, yo estoy bien, y ahí empecé a escuchar como que mucha música, así creo que te había contado de que yo de niño, o sea, más o menos Escuchamos. durante ese tiempo, hubo un periodo de tiempo donde yo no escuchaba música, porque justamente como los cambios de los gustos, en ese entonces estaba de moda Radio Disney y era lo que me ponía mi mami en el carro. Y, y yo me cansé de ese tipo de música porque Era solo romántico. hablaba de amor. Ajá. Y yo así súper odioso diciendo Odio el como que, amor. ajá, odio el amor. Entonces yo no escuché música. Yo dejé de escuchar música durante un periodo de mi adolescencia. Y cuando pasó esto, que ya empezamos a tener como unos roces con mi mamá, me acuerdo que volví como que a la música. Porque dije, sí, la música me entiende. Solo la Ajá, música. es mi salida, pero ya era como que sí me encerraba mucho en mí, por decirlo así. Mi mami siempre le ha gustado también salir a todos lados, a todos los eventos que haya, a museos, a conciertos, a todo. Y siempre nos sacaba con mi hermana. Entonces, cuando ya estaba yo en la adolescencia, en esto de que como que odias a los padres, yo también dije como que no, eso, no, qué ridículo, yo no quiero ir. Y yo como que me encerré mucho, así de que ya no quiero salir, eso me parece muy aburrido, solo la música que me gusta es como que mi refugio. Entonces así fue, pero no tengo una anécdota, si tú tienes una anécdota O sea, de yo roces. lo que entiendo, así, yo siento como digo, me costó mucho hacer esa división con mi mamá de que no es así, punto. Entonces, lo que sí tengo claro, así como primerito, porque casi al final ya fue un poco más, pero primerito fue el hecho de que ya decía, me gusta la ropa, pero mi mamá me decía, cómprate eso, y yo Ah, me sí. compraba. Y después era como que, no me gusta nada de lo que tengo, Sí, a mí me no me gusta pasaba. nada de esto. Entonces, entonces fue como que, y después ya me enojé, o sea, ya me enojaba y mi mamá me decía, como que cómprate eso. Y yo decía, me decía que está feo.
Entonces llegó un punto, antes sí era como, me enojaba, pero le hacía caso. Pero luego fue como, no me importa. Y no te estoy preguntando, déjame en paz. Entonces ahí yo ya cogí la ropa que a mí me gustaba, que a mí me parecía, porque ya me di cuenta que hasta los 13 años, a los 20 años ya decidí mi propia ropa, no. Entonces ya, sí, a los 13 fue como que dije, no, mamá, cállate. Yo voy a elegir mi propia ropa, se acabó. Y no, a mí para eso fue un conflicto súper fuerte porque también de niño era como que mi mamá me decía, mira, esto está lindo, cómprate y, o sea, mejor dicho, me decía, ¿te gusta? Y si es que no sé, tenía algún dibujo que me gustaba, me compraba y se acabó. Uh-huh. Pero cuando estaba en este punto, sí era como que empiezas a cambiar esos gustos y estás descubriendo cuál Uh-huh. quieres que sea como que el estilo que quieres y todo. Y, y me llevaba a comprar ropa y a mí en cambio nada me gustaba. O sea, Sí. me ponía, no sé, me ponía una chaqueta y mi mamá me decía, ¿te gusta? Y me decía, si es que te gusta, te la compro. Y yo nada me gustaba, era como que no, o sea, Sí, sí, sí. sí, sí, pero no, no me convence y me ponía y después nada me gustaba. O sea, fue un montón también eso del tema de la ropa para mí. Sí, 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 era complejo. A mí también me pasaba eso, además de que me tocaba comprarme ropa de niña. Sí, porque no me quedaba, no me quedaba nada. Entonces yo de ley tenía que comprarme ropa de niña. O sea que tú, o sea, en el periodo hablando de los pares, tú te como que te desarrollaste más tarde o más lento. O sea, creo que me desarrollé igual. No fui tan atrasada, pero tampoco tan desarrollada. O sea, siempre he sido así como que. Ujú. Pero sí como, hasta ahorita me pasa, por ejemplo, siempre la ropa me queda muy grande, muy grande. O sea, hasta ahorita no encuentro. Me queda muy grande. O me queda muy grande aquí, pero entonces es como difícil. Pero sí, era un problema mucho más grande esa situación. Y ahí fue cuando yo dije, ya, o sea, déjame en paz, mamá. Pero de ahí sí, para mí fue muy difícil soltar eso de decir, bueno, yo creo que esto es así y Ujú, no lo que dice mi mamá. ujú. Entonces, esto nos lleva a la siguiente Afirmación, la siguiente. afirmación de que les habíamos preguntado y es la siguiente. Hay que endurecer la crianza en la adolescencia. El 38% nos dijo verdadero y el 62% nos dijo falso. Entonces, bueno, estamos bien. Entonces, cuéntame, ¿tú qué crees de eso? ¿Que hay que endurecer la crianza en la adolescencia? ¿O qué onda? Es que yo creo que el tema de endurecer la crianza va por el tema de endurecer los castigos, o ser más severos. Y siento que esto solo alimenta el tema de la afirmación anterior de que los adolescentes odian a sus padres. Ajá. Porque claro, si es que están en este cuestionamiento constante y se acercan a los papás y los papás lo único que hacen es gritarles, regañarles, castigarles más duro, Ujú. entonces se van a sentir como más abandonados aún. O sea, yo obviamente no tengo un hijo adolescente Obviamente, y no puedo hablar de cómo, por ejemplo, fue mi adolescencia desde una tercera persona. claro. Pero Vamos a traer a nuestras mamás. los he invitado a nuestras mamás. Sí, nuestras mamás fueron lo peor. Pero yo pienso que sí debe ser como que difícil también ver que tu hijo esté atravesando por todo estos cambios. Ujú. Sin embargo, pienso que el acompañarles, el escucharles, el intentar más o menos que te permitan entrar en su mundo, puede primero mejorar la relación durante esa etapa y puede generar como que mucho más confianza y que sea mucho más fácil de transitar este camino para los hijos. Ujú. Sí, ajá, yo creo que más que endurecer la crianza, lo que sí se tiene que endurecer y eso es algo de la crianza tradicional que, de acuerdo a mi opinión, no sirve. Porque la crianza tradicional es mucho de justo ser estrictos, gritos, no tener como tampoco una coherencia, Ujú, que sea doloroso, que sea punitiva, pero no hay esta explicación en la crianza, bueno, con todos, desde los niños se tiene que trabajar la firmeza, pero más en la adolescencia, porque justo dentro de este descubrimiento y de identidad es los límites, y los ujú, adolescentes nos totalmente. llevan mucho a los límites, ¿no? No te Ujú, acerques, déjame, yo quiero estar solo. ujú, Entonces, y los límites son tan importantes porque justo marca esto de esto soy aquí, este es mi lugar en el mundo, en este espacio, en esta familia. Y tienes que respetarlo, pero yo también tengo que respetar tu espacio y lugar. Entonces, ujú. también además de que estoy diciendo, hey, aquí yo estoy,
también es como, tú también estás aquí, yo tengo que respetar. Entonces, creo que sí tiene que aumentar la firmeza en la crianza, pero no endurecer. Y justo el poder indagar, conocer, entender o no entender, pero igual ir guiando de la mejor manera y más que endurecer, que suena justo a cerrarle, es abrirle la oportunidad de este acompañamiento, porque como hablábamos de la identidad, necesita descubrirse. Y yo, por ejemplo, desde mi experiencia, mi mamá sí fue un poco como muy sobreprotectora en mi Mm, adolescencia, muy sobreprotectora. Entonces, yo no salía sola, yo nunca cogí bus hasta los 16 años, entonces, no y esto, salidas con amigos, no, salíamos al San Luis, o sea, yo, ya, dos cuadras. ya dando toda mi dirección. No, pero salíamos del centro comercial, eh, Un centro comercial. sí, el centro comercial con mis amigas, pero tenía que estar mi mamá, también Ah, los papás de mis amigas eran full estrictos, entonces mi mamá tenía que estar súper pendiente, no podíamos o estar sea, sin ella era la ella, responsable de todo de el grupo. todo el grupo, si mi mamá, como vivimos cerca, si mi mamá se iba, decía como que es que tengo que dejar, era como que no, o sea, los papás de mis amigas. Entonces, Mm, sí éramos muy, muy sobreprotegidas en la adolescencia. Y eso también no nos permitió, a mí no me permitió, y yo me doy cuenta justo esa transición de cuando yo ya fui y dije, a ver, no, esto es mío y yo soy esta persona, y mi espacio, y mis que, amigos, ajá, mis cuando ya relaciones. me construí yo un poco más como persona, que como de, porque tú llegas a la adolescencia de, ¿qué estoy a hacer también? ¿Quieres que sea esto? Yo soy esto. Yo me acuerdo que Sí. como les decía, en mi escuela no tenía amigos, pero en mi colegio, ahí me cambiaron de colegio y ahí yo comencé a tener amigos. Y me acuerdo mi primera amiga, que era mi mejor amiga, ¿sabes quién? O sea, yo digo, me enamoré de ella, no, no en ese aspecto, pero sí, porque era como que la Se persona entendían más súper bien. importante del mundo. O sea, yo le amaba, le compraba regalos. Me acuerdo que hice una lista, ¿cómo tengo que ser para que la Sol me quiera? Un saludo, Sol. Saludos. Entonces yo así como que tengo que ser así, o sea, así de que qué tengo que ser para otra persona, para que me Ya. acepte esta persona, para que me quiera esa persona, pero no, no quién soy. Sí, sí, sí. O sea, yo quiero retroceder un poquito en lo que dijiste para aportar solo de que el tema de los límites en el tema de la crianza es súper importante porque los límites no se refieren a ser restrictivos, los límites no se refieren a ser más impositivos o a ser más sobreprotectores, sino el darle esta libertad enmarcada en estos límites. O sea, de aquí a acá tú puedes recorrer todo lo que tú quieras. De aquí ya no porque sigues viviendo bajo ciertas reglas, tienes a tus padres, tienes la sociedad más arriba, entonces no es como que puedes hacer lo que te da la gana. Pero de aquí a acá, sí puedes tú descubrir lo que te gusta y también sentir eso, de que te están dando ese lugar, como tú dices, de que no tienes que estar como que gritando para darte tu lugar, sino de que te reconozcan que estás ahí. Exacto, porque muchas de las peleas es eso, como que, oye, no, yo quiero esto, o yo existo, o yo también no me gusta pasar con esa persona, se toma en cuenta mis necesidades y mis Ujú, necesidades también son muy importantes. Yo siempre digo, la mejor enseñanza es el ejemplo. O sea, si yo quiero ujú. que tú sepas respetar límites, Yo yo tengo que tengo que respetar los respetar tuyos. tus límites también. Sí. ¿Y cómo fue ese tema para ti? O sea, ¿tú te acuerdas de...? Porque, por ejemplo, de lo que contabas de que te ibas con tus amigos del centro comercial, no sé si para ti hubiera sido de que este es mi espacio, este es mi grupo, o sea, este es mi tiempo, mi momento con mis amigas y el hecho de que los papás de tus amigas también sean estrictas o que tu mamá también está ahí, ¿no sentías como que era como que estaban invadiendo ese espacio tuyo? ¿O fue como, mejor dicho, cómo fue? O sea, justo como digo, siento que a mí la rebeldía me cogió tarde, entonces ahí a los 13 era la mejor situación que mi mamá al menos me deje salir al centro comercial a caminar dando vueltas. Y si era como, mami, tú en la esquina, tú no te conozco, quien seas, ahí nos 20 ves, pasos más atrás. sí, aléjate de mí, por favor. Pero mi mamá atrás, así como que 1 metro de distancia y nosotros como caminando. Como 10 horas caminando en el centro comercial. Entonces, pero
hasta esa edad para mí era como lo mejor que me pasó en la vida, que mi mamá me pueda permitir hacer eso. Entonces yo como que entendía, era como, bueno, está bien, pero déjame salir con mis amigas. Y bueno, en ese aspecto, sí, siempre, por ejemplo, con esta amiga que digo que era mi mejor amiga, siempre me dejaba ir a su casa, que ella venga a mi Mm, casa, nos llevaba al cine, entonces en ese aspecto estuvo bien. Pero, pero ya fui creciendo y sí quisiera como que igual tú nos cuentes un poco cómo sientes que fue hasta llegar un poco, no tu identidad como tal, pero sí regresar a ver, y yo sí regreso a ver y digo, ya sé por qué estoy quien soy, o sea, ya, o sea, me entiendo un poco de dónde viene ujú. también, cómo fui construyendo, identificándome como persona, y ya cuando yo ya dije, esto soy, fue cuando más problemas tuve. En mi colegio, con mi mamá, o sea, ahí fue cuando más problemas tuve, y ahí sí ya era como que, entonces, eso de los límites, de ahí a mí siempre me encantaba estar con mi mamá. O sea, yo sí tenía una relación muy simbiótica con mi mamá. Sí, de verdad. Entonces, y también, o sea, salía con mis amigos de conjunto, mi mamá siempre fue abierta con eso. ¿Tú tuviste así como problemas respecto a los límites? Yo no creo que tuve problemas con ese tema de los límites porque, por ejemplo, mi mamá siempre me dejó salir desde que ya, ese fue como que un cambio de que dices ya no soy niño, porque antes es que quería salir con un amigo al cine. Ujú. Obviamente te lleva tu papá, él es el que paga las entradas, se mete a la sala contigo y todo, pero cuando ya empiezas a salir como que por tu cuenta, sin papás, es como que te dices como que sí, ya somos grandes. Claro. Y mi mamá sí me dio mucho permiso, o sea, para igual salir con mis amigos, ir a la casa de un amigo mío. De hecho, ahí como que empiezas a formar tu círculo. Y siempre ella también tuvo este tema de decir como que sí, sal, si quieres, anda a la casa de ellos o que ellos vengan acá. Mi mamá era súper como hospitalaria, creo que es la palabra, ¿no? O sea, entonces decía, ¿qué tal si es que invitas a tus amigos, hacemos algo de comer o pedimos algo, hacen esto? Y ya me estaba armando el plan. Y tal vez yo, o sea, no lo veía como una transgresión de mis límites, pero sí decía como que, o sea, son mis amigos, Déjame en paz. déjame yo organizo, ajá, déjame yo veo. Pero no, mi mamá, o sea, hasta el sol de hoy mi mamá es así, gracias mami. Gracias por existir. Sí, porque me dice como que no, ¿y qué tal si es que vienes de acá o hacemos esto o hacemos este plan o salimos? A mí nunca Entonces me le pasó. gusta mucho organizar ese tema, ¿no? Pero en ese momento sí fue de, son mis amigos, es mi grupo, déjame yo decido porque tal vez lo que tú estás ofreciendo no nos gusta. Y mi Ujú. mamá, pero bueno, o sea, te doy la idea y hagan lo que les guste, pero es como que no, Déjame en si es paz. que, si es que es organizado por ti, no quiero. No quiero nada. Qué pésimas ideas. Hagamos. Sabes que mientras estabas contándome, ya me acordé. Olvídate, sí hubo este problema de los límites con mi mamá. Y ¿sabes cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Y no sé si a ti también te pasó, cuando comencé a salir con alguien. Cuando justo hubo esta etapa de Y... tener un... Y eso mm, creo que va mucho con la crianza porque yo siento que sí hay esta creencia de que hay que endurecer porque se van a embarazar, se van a drogar, o sea, Sí, y o sea, ya. yo creo que es importante el tema de esto, de la educación sexual, porque como tú dices, ya hay un desarrollo que puede permitir eso, pero la ignorancia puede ser mucho más fuerte, o sea, puede ser mucho más peligroso que el tema de ser así restrictivo, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber una educación, pero de una manera como de que, mira, te explico cómo es, te explico lo que pasa, porque si Ujú. no eso de que no te vas a quedar embarazada, entonces no sales con nadie Sí, y sí, no, sí, sí, sí. es horrible. Y yo siento que, bueno, respecto a la sexualidad con mi mamá, sí fue un problema, porque no sé, creo que porque también les crían así, pero para mi mamá la sexualidad era como que lo más También era terrorífico, diabólico. o sea, todo, y dentro del proceso de cambio, o sea, para mí, y bueno, desde niña yo entendí de mi o sea, la sexualidad como algo terrible, horrible, o sea, todo lo Con relacionado a eso, miedo. con mucho miedo tocarlo, que cuando tuve los cambios ya de la pubertad que se presentan en las mujeres, o sea, yo no sabía y no me atrevía a preguntar a mi mamá. Claro, sí, sí, sí. No me atrevía de ninguna manera a preguntarle, a mencionarle, o sea, yo decía, algo me pasa, no sé, tengo infección, tengo algo, no sé qué me está Me voy a ocurriendo, morir. me voy a morir, pero ella como que, pero nunca preguntarle a ella y siempre hasta ahora es como que eso no se topa y para Ujú. mí sí, yo transité un poco eso como muy difícil, muy conflictivo, porque me sentía como
algo hice mal y era yo creciendo, era yo cambiando nada más mi Pero cuerpo. sigue con el ejemplo de que empezaste a salir con alguien, de Sí, los límites. entonces justo por eso de la sexualidad que mi mamá era como que no, y cualquier cosa respecto a eso era malo. Cuando yo empecé a salir con alguien, mi mamá era como que no, o sea, la primera vez, o sea, cuando ya le dije, pues no, y no entra y no lo quiero ver y le odio para siempre, o sea, así, Ujú. loquísima, mami, loqui. Entonces, justo esa persona era mi vecino. Entonces, nos hacía sentarnos afuera de la casa, como que no podíamos irnos más lejos, no podíamos entrar y teníamos que estar así como que era como que la ventana y el piso así de ¿cómo está? Entonces ya nos íbamos a la esquina y mi mamá era como que ¡no! Y yo justo me acuerdo que en eso también como, no sé, me invitaban al cine, por ejemplo, un chico me invitó al cine. Ay, esa historia sí la voy a contar porque me acuerdo que un chico me invitó al cine y yo así como que, mami, ¿puedo ir? ¡No! Y yo, pero mami, por favor, no, no, pero para ella era como que, o sea, no era no, mijita, no, era no, ¿cómo te vas a ir? Entonces, me acuerdo que yo, por favor, me dijo, yo tengo que ir. Yo, ¿cómo vas Vas a a ir al ir cine conmigo? sentada en medio de los dos. No, yo voy a ir. Y yo, pero ma, no. Entonces me dejó, me dijo, pero voy a estar ahí, pero atrás tuyo. Yo, entonces me acuerdo que yo no le dije al chico que iba a ir mi mamá. Entonces como Ay. que fuimos al cine con él, mi mamá atrás, así como una señora X, pero atrás, y fue con mi tía abuela, Pero no, ¿sí? no le conocía a tu No, mamá. no le conocí. Pero si es que tenía la ventana ahí atrás, te lo No, o sea, era sentaba. otro chico. Era, Ah, era otro chico. partamos de eso. O sea, era otro chico. Y fuimos al cine, porque, o sea, yo estaba saliendo con este chico y el otro chico era mi amigo, o sea, ni siquiera nada, pero mi mamá, hombre, vas al cine, embarazo seguro. Entonces, Todas las cartas para un sí, embarazo. entonces dijo como que no, y fue ella con mi tía abuela, así, nosotros. Yo era así como que me fui más adelante y ella tres Sí. sillas atrás, y yo así de, me va a descubrir este chico. Y él, o sea, yo siento que sí le gustaba, entonces era como que yo, no me No, toques, no, no. me vas a embarazar. No, para mi Se mamá, embaraza. entonces, sí era terrible. O sea, mi mamá va a explotar. O sea, yo decía, él me trata Y de se la sabe abrazar. la tercera Seguro, vez sí. embarazada. Entonces, eso sí fue bien feo. Pero, o sea, yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar que ¿Qué? si de por sí, o sea, yo me pongo en los zapatos de él. Ya. Y ponte, si ya, tú también le gustabas, ya vas nervioso y todo, e intentas hacer algo y empiezas a ver que se te empieza a hacer así, sin contexto, porque tú lo hacías porque tu mamá estaba Claro, mi arriba, mamá. pero si yo empiezo a hacer así y se empieza a ir para un lado, digo, ay, qué estúpido, no, y hasta ahí queda todo. O sea, no importa la mamá o no, yo ya quedo pésimo. Y no Claro. sé a la final qué pasó, si es que, O sea, bueno, él como que sí lo entendió, pero sí, o sea, para mí me acuerdo, no me acuerdo nada de la película, qué película habremos visto, solo me acuerdo yo así estabas tan como de, concentrada en no embarazarte. yo, no te embaraces y regresar a ver a mi mamá, así que no sé. Entonces sí, fue Qué difícil. locura, qué buena Esa anécdota. situación fue horrible, justo me acordé, dije, tengo que contar. Entonces, de ahí como respecto a relaciones, sí era terrible, o sea, sí fue horrible, igual ya me comenzó a quitar el celular en la noche, que no puedes esto, que no el otro, todo le parecía mal, no quería que ni le mencione sobre el chico que ya con él sí Ujú. salí, no quería ni que le mencione, o sea, que besarnos era como que, Y era el era, sacrilegio sí, o sea, más como que bésame grande. rápido ahorita. Sí, entonces sí, esa parte sí fue muy dura y yo la viví un poco así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tienes que hacer esto? Pero también como, bueno, me toca, o sea, como que así es. O sea, por eso O sea, digo, te resignaste un poco a ajá, no la... había tanta rebeldía de, no, yo quiero y me voy, no. Yo como está bien, me voy a sentar con tal que me deje sentarme afuera de la calle. Gracias. Entonces, eso sí, sí fue difícil. Ahí fue que empezó un poco los roces. Pero no me duró mucho el salir con este chico eh, y ya, se acabó. Se acabó el dolor de cabeza y me dediqué otra vez a mis amigas.
que ahí sí mi mamá era un poco más Un poco abierta. más permisiva. Sí, tú algo así. ¿Cómo fue para tu mami, por ejemplo, lo de las relaciones? O sea, no sé si también para ti fue como un Es no. que o sea, creo que fue como que con vergüenza, o sea, por decirlo de cierta manera, porque Ya. como que yo no tenía esa confianza. Imagínate cuando tuve así mi primera novia, yo creo que ¿A mi qué edad mamá no se tuviste tu enteró primera novia? como a los 14, 15, ya no me acuerdo bien. O sea, no duró mucho, duró Ay. meses. Pero Sí, fue ya. como 14, 15. Y yo me acuerdo que sí, o sea, que yo llegué a mi casa porque fue en el colegio, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa y yo no le dije a mi mamá. Yo no sé, creo que como a los 3 meses se enteró que yo tenía novia. Pero no me acuerdo ni cómo se enteró porque yo decirle a mi mamá era como que Nunca. iba a sentir así como una vergüenza de que... No sé, no sé. O sea, y ya te digo, mi mamá es súper fresca. O sea, Ujú. no me dijo de que no, que ni sé qué, que esto y que lo otro. De que le vas a embarazar. Te vas a embarazar tú. Me voy a embarazar yo. Pero o sea, como que más de respetar mi espacio. Fue más de si es que tienes tu novia y le quieres traer bien, o sea, lo mejor es que vengas. Y si es que vas a la casa de ella, también. Ujú. Pero, pero como que compárteme lo que me quieras compartir. No era como que me preguntaba o no era que me prohibía, sino es cosa tuya. Y a la final Mm, sí, cuando sí se enteró que terminamos, porque creo que, como tú dices, el tema de las relaciones, de los novios y todo esto, también es dentro de la adolescencia un proceso como que súper fuerte, porque empiezas es como que el tema, es que un amor diferente, un amor del ujú, enamoramiento es el amor diferente al que puedes tener de tu familia. Entonces ujú. cuando empiezas a sentir este cariño o este afecto por alguien que es totalmente ajeno, o sea, a tu círculo primario, por decirlo así, Ujú. entonces empiezan otro tipo de dinámicas y claro, cuando terminamos, yo no sé si tú te acuerdas, pero el terminar con tu primera Yo, novio, con tu primer novio, con tu primera novia, es horrible, es un dolor horrible, porque yo claro no que sabía lo que me pasaba, y decía, ¿por qué me siento así? No entiendo, claro, claro, no había claro. sentido Sí, algo, sí, algo sí. igual Sí antes. me pasó full eso. Me pasó. Bueno, yo siempre fui muy enamoradiza y ahí también fue el cambio. Ya no me gustaban tanto los bebés, me gustaban los chicos. Estaban los bebés chicos, entonces ya era full enamoradiza y me acuerdo que yo lloraba, o sea, ponía música así triste de Camila, de Taylor Swift y yo así como que, sí, me engañaste, nunca había tenido a nadie. Entonces como que yo sí, así como que me gustaba un chico, nunca hablaba con él ni nada, yo sí le lloraba todas las noches. Pero cuando salí con este chico, o sea, ahí yo decía como que, ¿por qué dicen que se te rompe el corazón? Y yo ahí Ajá. entendí el dolor de corazón, o sea, yo Sí, es dije como lo que, raro. ah, a esto se Esto refiere era. con que te rompen el corazón. Nunca he sentido esto en mi vida, me rompe el corazón, o sea, me arde, me duele. Y para mí Sí, el terminar con esta persona fue muy traumático también. Entonces fue horrible, o sea, fue bien feo, fue no saber cómo sobrellevarlo. Eh, También la presión de mi mamá, o sea, de que como que no, lo odiamos y cuando pasó fue como que ya ves por qué lo odiamos y yo, por eso te me decía. duele a ver. Entonces sí, fue bien feo. Y con esto también justo creo que nos lleva mucho, o querías agregar algo, No, no, ya, eso fue mi nos novio. lleva mucho y va de la mano con la siguiente pregunta. Y aquí está. La adolescencia es igual para los hombres y mujeres. ¿Verdadero o falso? El 0% dijo verdadero y falso dijo el 100%. Naturalmente, el 100%. Tal vez no se no Si calculó, nadie respondió es 0% verdadero, 100% falso. no respondió. Bueno, dijeron falso, entonces justo que estuvieron en lo correcto. Y bueno, creo que es obvio, tanto físicamente, pero Ujú. aquí en lo que tú decías y hablabas y vemos esta diferencia justo hombre-mujer, que también creo que es muy obvio socialmente. O sea, socialmente y dentro de la Y crianza sí, hay una gran diferencia
hay diferentes miedos de los Hay padres, expectativas hay diferentes. expectativas diferentes, por ejemplo, que te embaraces no va a ser un miedo, y No, que embaraces creo que sí es un miedo en las mamás, pero no creo que es pero no se un, maneja igual que sí, a una niña, una hija tuya. exacto, y yo siento que el aspecto de sexualidad es como que más limitante en mujeres, como que, ay, te vayas a tener tu primera vez, o sea, no es tan grave como que una mujer tenga su primera vez o tenga relaciones sexuales. Ajá. Es como Ujú. que un hito mucho más importante para las mujeres que para los hombres. Y tiene Socialmente, no es más. que sea Ajá, así, pero sí, socialmente. socialmente es como que no puede ser, te quita algo muy importante Sí. y eso también en las mujeres nos lleva a una presión y nos lleva a creer full conceptos respecto a nosotros como mujeres, al valor que tenemos como mujeres y yo sí quisiera contar full cosas que me enseñaron a mí por Este es ese tu espacio miedo. para Sí, desahogarte. o sea, yo aquí tengo muchas quejas Vengo a hacer quejas públicas. públicas de lo que nos enseñaban. ¿Por qué nos enseñaban esto? Entonces, eso, pero yo veo y yo siento también en lo que tú cuentas, como tu mami, además de que siento que es más fresca, pero no sé, igual con tu ñaña, tal vez, a pesar de que tu mami es más fresca, con tu ñaña sí tuvo un poquito más de ese cuidado, esas Mm, limitaciones. es que ahí sí estaría hablando desde la ignorancia, porque, o sea, lo que sí fue también es de acuerdo a cómo cada uno lo vive, porque la pregunta se refería un poco más a eso, o sea, sabemos que el desarrollo biológico, fisiológico de hombres y mujeres es diferente, pero Yo. creo que la pregunta también puede ir más enfocada a cómo es la experiencia de los hombres y las mujeres a través de la adolescencia. O sea, no los cambios que todos atraviesan, sino del, como decíamos, las expectativas, del cuidado, de los como tabúes, de todos estos temas que van más allá de los cambios fisiológicos. Ujú. Pero mi hermana fue como yo me consideré, yo tal vez pude haber sido un poco insoportable, lo admito, de adolescente, pero mi hermana sí se pegaba unas guerras con mi mamá, se peleaban No. así Es duro que yo siento también. que sí tiene que ver porque era mujer. O sea, no tengo pruebas, no estuve ahí, pero tampoco dudas, porque sí siento que es como que más de este limitar a las mujeres en la adolescencia. Es como que no, tú no salgas, tú no esto, tú no el otro, Ujú. tú esto, tú así, tú tienes que ser cuidado. O sea, tú tienes que respetarte a ti misma, tú tienes que pensar que en tal cosa, en tu reputación, en esto. O sea, siento que Ah, socialmente sí, sí, es sí. mucho eso y por eso hay más restricción en el lado de las mujeres. En cambio, yo veo los hombres más frescos, así como que, ah, bueno, saliste. Como que más el miedo siento que en los hombres es no tomes, no te drogues, no robes, pero no tanto como no te embaraces. Entonces, Claro, o sea, como que yo creo que en ese también en el libro que me mandaste estaba el tema de... no recuerdo, puedo parafrasear, pero porque no recuerdo literalmente lo que decía, pero hablaba de este tema de que lo decía que las mujeres eran las encargadas de la conservación y transmisión de los valores. Entonces, por eso como que ellas eran las encargadas de madurar más rápido para poder contener. ¿quién es? No. Ya, Bueno, después de esa pausa, pausa comercial, sí. perdón. Tú Eh, estabas diciendo sobre algo de la transmisión, que las mujeres eran las encargadas de la transmisión de sí, valores. entonces yo creo que las expectativas sí es mucho más fuerte para las mujeres, porque como tú dices, yo no me había puesto a pensar, o sea, no había caído en cuenta hasta que tú lo dijiste de que para las mujeres sí hay mucho más peso moral y social de cómo Ujú, debe atravesar, de qué debe hacer, de los cambios que son esperados y a qué tiene que llegar a ser. O sea, ujú. es mucho más complicado, si de por sí ya es complicado, es mucho más complicado que toda la sociedad te diga tienes que hacer A, B, C, y tienes que terminar haciendo A, B, C y todo esto, y no te puedes portar mal, y no te puedes quedar embarazada, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro. Claro, y es esto de la reputación. Y también yo creo que aquí, y es muy, muy importante porque yo siento que esta creencia, este aprendizaje, este peso que nos ponen a las mujeres puede llevar, influir, digamos, es un factor muy determinante en cuando estamos en relaciones, digamos, disfuncionales, que dentro de estos también podemos hablar de las relaciones violentas y las relaciones tóxicas, porque yo siento que en adolescencia se crean tres creencias claves aquí. Una, que tu valor como mujer
tanto físicamente, emocionalmente, como eres, lo que tú crees y todo, está estrechamente ligado a lo que cree un hombre. O sea, ahí empieza justo, si un hombre cree que soy guapa, yo soy valiosa. Si un hombre me ama, yo soy valiosa. Entonces ahí viene mucho como que sí tienes que portarte bien, no tienes que ser así como que dar a entender que eres fácil, porque si eres fácil entonces un hombre no te No va a te va. valorar, no te va a tomar en serio, tienes que ver, tienes que ser femenina, tienes que, para que un hombre te haga caso. Entonces nos ponen en este plan sin darnos cuenta de que buscar este amor y hacer todo lo posible para ser valiosa para este hombre. Y sí nos lleva mucho a justo, y viene este concepto de ser la buena mujer, ser una buena mujer que la apoya, que la aguanta, que está ahí para él, lo que sea, que no le molesta mucho, que no está molestándole porque si le molestas y te enojas por todo, entonces eres un problema y ya no te va a querer, entonces no molestes mucho en ese aspecto. Date a respetar, no es que te respeten, eso no nos enseñan, nos enseñan date a respetar y así. Pero no un date a respetar de sí, claro, respeta tu cuerpo, tu valor, sino de, por ejemplo, esto de, y creo que a los hombres les jode mucho, pero es esto de hazte la difícil y date a respetar y sí y no, y como que das paso, pero no das paso. Pero eso nos enseñan ya, eso estamos aprendiendo. Y yo lo digo, y eso por eso quería quejarme, perdón que tome. Chino, es mi podcast, no decir. Pero digamos, a mí sí, para mí sí fue, y ahora en retrospectiva como adulta y en lo que trabajo, es como que, ¿por qué me enseñaron eso? Porque, digamos, a mí me daban charlas en mi colegio. Yo me acuerdo de un profesor que nos decía, sí, verán que tienen que ser, nos reunió a las mujeres así, y que tenemos que ser buenas mujeres, que no tenemos que hacer, dejarnos de cualquiera, y nos contó una anécdota que yo digo, ¿qué onda? Nos decía, sí, verán, porque a mi esposa, una vez yo le seguí mientras ella caminaba y como mi esposa es guapa, le chiflaban y todo, y ella no hacía caso. Yo le seguí todo ese tiempo para ver si ella regresaba a ver y nunca regresó a ver. Entonces ella es valiosa, es una buena mujer. Y así tienen que ser, o sea, como que no ser fáciles. Y también me acuerdo otra charla que teníamos, otra profesora nos decía como que sí, verán, si ustedes se dejan tocar, ya es un paso para que siga pasando hasta llegar al acto. Y para los hombres, tomen en cuenta si es una mujer que ya se ha dejado tocar, entonces Eso te dijeron sí, en el se deja colegio. tocar, entonces significa que otras personas también, y como que cuidado ese tipo de chicas con las que están, Oye, ¿en qué así. colegio estuviste? Entonces, ¡Qué yo, locura! yo crecí con eso y era digamos, yo siempre he sido, primero, muy abierta y muy cariñosa. Y también porque me llevo con hombres, o sea, a pesar de que en el anterior episodio dije que, ¿Qué les que pegabas? les odio, que solo porque me ha pasado. No, no, no. Yo me llevo con hombres. Entonces, yo tengo un poco más de afinidad con hombres porque yo nunca he sido tan femenina, tan delicada. Yo siempre he sido como muy dominante muy dominante. Entonces yo sí me llevo más con hombres. Mm, También tengo conflictos más con hombres, pero sí me llevaba más con hombres igual antes. Entonces llegó un punto en el que sí hubo esta transición de que odiaba a los hombres y ellos me odiaban y me hacían bullying y yo les odiaba y les pegaba. Igual en adolescencia fue justo eso, pero, pero hubo un momento en el que yo me llevaba mucho con hombres, también con mujeres, pero con hombres era como que ya les cogí el tino y ya nos llevamos bien y ya podíamos, porque yo me convivir. relaciono de esa manera, o sea, muy tosca, digamos, a veces, y grosera y de molestar, que las mujeres no son tanto para eso. Entonces ellas tengo que tratarlas distinto, pero los hombres sí es como que de molestar, y que decías, de joder. Entonces, eh, justo igual en ese colegio era mucho como que zorra, porque estás con hombres, o sea, porque estás con hombres, o sea, por estar cerca de hombres, por hablar con hombres, porque un hombre se te acerque, ya era como,
yo me acuerdo una compañera me dijo como que, sí, a mí me dijeron como que ella ya está por mal camino, qué pésima reputación, porque tal persona se le acercó, tal chico se le acercó. Entonces ya era lo peor y era mucha esa presión. Y yo me acuerdo que cuando me dijo fue como que me sentí así con mucho miedo de que ya ahora piensan que yo soy una perra. Y por otro lado fue un enojo de ¿por qué? O sea, ¿por qué si no he Porque hecho tiene que ser así, nada? ajá. ¿Por qué si él me va a ver así, él me habla y yo le hablo y nada más? O son mis amigos y yo soy muy cariñosa, entonces yo era como que les abrazaba, era como, ya, igual con mi mamá, embarazo seguro. Y eso en el colegio fue un manejo, en mi opinión, profesional, sí, no mi opinión Personal. adolescente, sino profesional, fue el peor manejo que pudo haber. Era como siempre tenían, o sea, era una relación y era el drama. Que llamar a los papás que te suspenden, que cuidado, Sí. estás cerca, de que te, hay los profesores por poco Sí, ahí, o ajá, sí. sea, entonces fue horrible para mí y fue full esa situación. Más, como que más chiquita, yo sentí ese peso de que tengo que ser una buena mujer y no hay manera en la que pueda ser yo una buena mujer. Se acabó. Y por eso yo decía, yo no me quiero casar, yo no quiero tener novio ni nada. Esposa más que nada, porque decía, yo no puedo ser esa buena mujer, o sea, no estoy. Y a la final es importante, o sea, este tema de las relaciones, te empiezas a relacionar diferente con los hombres y Las con las mujeres. mujeres, porque ya como que se ven desde otra forma, desde otra Ujú. manera. Entonces como que amigos, todos jugamos, salimos y todo, pero después cuando estás en esta transición, sí empiezas a decir como que, bueno, puede haber como que el potencial de que haya como alguna relación, como este amor adolescente, Ujú. pero necesitas relacionarte, necesitas Claro. Perdón. necesitas experimentarlo porque es parte es del descubrirte qué te gusta, cómo te gusta y todo, porque, o sea, yo creo que toda esa charla que te habían dado de ser buenas mujeres es más en un estereotipo estricto que se maneja, porque hasta ahora se maneja, pero siento que nadie cabe dentro Ujú. de ese rol o de esa expectativa. Nadie, mientras vas transitando la adolescencia, tienes todo este peso, estas expectativas de lo que supuestamente debes llegar a ser o lo que debes hacer, pero cómo lo transitas va definiendo también un poco tu identidad, decir como que, ok, o sea, mira, ya puedes definirte, decir, yo soy cariñosa, yo puedo ya como que abrazarles y todo y eso, pero no tengo todo el resto de características, ni vas a tener todo el resto de características que esperan de ti. Y eso es lo Ujú. que te hace a ti, Mika, es lo que a ella le hace Sí. Mika, porque es como que lo que te dijeron que debías hacer, como tú lo viviste y dijiste, sí, esto soy y esto ya no soy. A pesar Ujú. de que eso también es importante, que o sea, hablamos de la adolescencia como este paso, este proceso de cambio, esta búsqueda de identidad, Ujú. pero la culminación de la adolescencia no se logra con el establecimiento de la identidad como tal, porque la identidad tampoco es fija, Ujú. puede ir cambiando también a lo largo, y por eso hablan de las crisis de los 20, de los Ay, sí, 30, de hay los tantas 50. crisis, chicos. Hay tantas crisis que la identidad va cambiando a lo largo de la vida, pero creo que el periodo de la adolescencia es en el que Ahí das las empieza. bases de tu personalidad, de qué te parece bien, de tu moral y todo. Ujú. Entonces, si no, no es el único, no es la única crisis y no es el único cambio que va a haber en la vida. Ujú. Es el inicio de muchos. Claro, y como que ahí empieza de todo, ahí te das cuenta de que, ay, ¿qué hago? Tengo que hacer lo que todos me dicen, tengo que hacer lo que yo quiero, pero no sé qué quiero en mi vida. Entonces, de ahí creo que empieza un poco el origen de donde salen todas las crisis de la vida. Ujú. Pero sí, entonces justo eso siento que también hay esa diferencia tan grande entre hombres y mujeres, como el peso social que tiene más una mujer que un hombre y también, como dices, y un poco relacionándolo con lo anterior sobre la crianza, y yo lo viví y lo veo también, y creo que es importante saber que dar ese paso los padres atrás y decir, bueno, sé tú, descúbrete tú, Ujú. porque si no es tan difícil y si se nos resulta difícil decir como quién soy, entonces, si yo dependo de ti para definirme, entonces si no estás tú, tengo que buscar otra persona para definirme, pero ya no me permito por el miedo a fracasar, por el miedo a ser esta mala mujer, este mal chico, Ujú. eh,
tengo que saber quién, alguien me tiene que decir. Y eso pasa mucho ya y tiene un efecto, una consecuencia en la edad adulta de decir, bueno, ahora, ¿qué hago? Dime, dime y buscamos personas que nos digan qué hacer, más no identificar qué queremos nosotros, porque nunca con esta crianza muy restrictiva es este limitante de no permitirme también escucharme a mí misma, que Ujú. esa puede ser una consecuencia. No sé si tú quieres decir alguna diferencia entre hombres que no pueda haber. La diferencia entre hombres, creo que es, o sea, yo creo que la diferencia, por decirlo así, es que a las mujeres les impone la sociedad todas estas cargas, por decirlo así. Pero siento que entre hombres sucede más entre pares, que se empieza a Mm, volver mucho como una competencia. O ajá, sea, siento que cuando llegas a ese periodo de la adolescencia, ujú. si estás en una competencia invisible con tus compañeros, de, no sé, de quién es más fuerte, de quién es más alto, de quién es más rápido. O sea, de todo este tema como que es una carrera por poder llegar a ser como hombres, o sea, adultos me Ah, refiero. tener que ser hombres. También eso, Ajá, creo que ahí tal vez para ustedes esto de que tienes que ser hombre. Y ahí yo siento que se endurece más lo que hablábamos de las emociones, de que totalmente. como, bueno, desde niños les dicen, o sea, yo no sé, pero, pero les dicen como, por ejemplo, los niños no lloran. Y de ahí Sí. vas creciendo y es justo como tienes que ser este hombre macho, nada sensible, no te tienes que enamorar, o si te enamoras no tienes que llorar, o sea, para Ujú. nosotros las mujeres ya digo es como que más fácil, sí llorar, aunque yo sí lo viví difícil, pero los hombres siento que es más, o sea, no te puede importar tanto una mujer, por ejemplo, o ya te dejaste ver la cara, o sea, bueno, no sé, no soy hombre, ya Sí, disculpen. o sea, yo lo que pienso es que sí es como eso, te digo, como una competencia y que por ejemplo, el tema de los sentimientos, de las emociones, como decíamos, se aprende a guardar mucho más las emociones. Primero, entrar en este estereotipo de que pues, los hombres no lloran, por decirte. Y la segunda es que creo que también es como esta renuncia de la infancia también. O Ujú. sea, más allá ¿cómo decirlo? De que te acomplejes, por decirlo así, por llorar, es que te hace ver niño, por decirlo así. ¿Me explico? O sea, no es por un tema del, ¿cómo diría? Espérate, busco la palabra. Bueno, entonces sí, o sea, el hecho de guardarte las emociones es como que tú aprendes a recibir todos estos golpes sin emitir una respuesta. O sea, te puede pasar lo que sea, que no puedes sentirte triste, no puedes llorar, tienes que mantenerte bien, tienes que mantenerte fuerte, pero es como lo que te digo, es por intentar renunciar a este yo de niño y mientras más fuerte te muestres, como sigues en esa competencia con tus pares. Porque es súper complicado. De hecho, igual había en el libro, porque qué buen libro, la verdad. Era Recomendado. de todo el desarrollo de todas las etapas de la vida, pero en este de la adolescencia decía que había muchos estudios en los que los niños que empiezan a desarrollarse un poco más lento, o sea, que no suben tanto de peso o que empiezan a quedarse más chiquitos que los demás, o que después pueden crecer, tienden a ser mucho más como inquietos y empiezan a ser mucho más relajosos también porque es una manera de ellos también decir como que estoy aquí, o sea, véanme, Ujú. porque todos ya me llegan acá, todos ya son más fuertes que yo, todos son más rápidos, entonces yo tengo que también darme mi lugar y pueden que sea así como que mucho más relajosos, que puede que sean mucho más como explosivos en sus reacciones, a pesar de que sí, las emociones en la adolescencia son bien viscerales, o sea, es Claro. literalmente como lo siento, lo saco, pero en la adolescencia, para los hombres, siento que aprendes también a guardarlo, a decir como que sí, esto me pasa a mí y yo me tengo que callar y tengo que solucionarlo por mí mismo, lo cual está mal, pero aprendes a eso, Claro, después te das cuenta del por qué está mal. claro, pero sabes que se me vino mucho, que de lo que te escucho y todo, tal vez las mujeres justo tenemos esta responsabilidad moral que dices, pero yo siento que a los hombres se les da esta responsabilidad de las personas, como que justo aquí se viene mucho este concepto de el hombre proveedor, digamos, como que, Ujú. y yo sí he escuchado como que tienes que ser el hombre de la casa, por ejemplo, como que tú tienes que A mí me cuidar, dijeron un montón de tú veces eso. tienes que, o sea, como que tú ahora eres el responsable de nosotras o de tu familia, Imagínate entonces, que a mí me dijeron eso cuando tenía unos
10, 11 años, más o menos. Que por ahí también ya está empezando la pubertad, la Claro, adolescencia pero me temprana. dijeron eso y me llegaron a decir que yo era el responsable de mi hermano, de mi hermana y de mi mamá a los Ujú, 11, 12 años. ya Entonces yo también ves. sentía de maldita sea, no sé ¿Qué? cómo voy a ser responsable de ellos y no, Claro, no sé ni no qué sé quiero qué yo. domingo. Ajá, Sí, y creo que va muy relacionado con lo que dices, porque digamos nosotros en plan de que tenemos que ser unas mujeres y todo, pero ustedes en este sentido de que tengo que ser fuerte, o sea, tengo que ser fuerte, sí. tengo que no estar ahí llorando ni nada porque tengo que ver por mi familia Ujú. y a pesar de que tal vez no literalmente en muchos casos, pero sí ya te ponen esa presión de tienes que ver por tu familia, tú tienes que ser Sí, y responsable. hay muchas responsabilidades o muchas expectativas también en el tema de los hombres, porque más allá de solo ser el proveedor, por decirte así, que como tú dijiste que es lo que se espera, tienes que saber de todo, tienes que ser electricista, fontanero, mecánico, todo lo que hagas tienes que hacerlo bien. Por Ujú, ejemplo, si juegas fútbol, tienes que jugar fútbol bien. Si ujú, vas a trabajar, tienes que ser el mejor de tu trabajo. O sea, hay ujú. un montón de cosas que empiezan también a recargar sobre los hombres que también en ese, si es que alguien que recién se está descubriendo qué le gusta, cómo se quiere vestir, y le dices, tienes que saber todo eso, te quedas de, no sé cómo carajo de hacer, no sé por dónde empezar, no sé cómo voy a llegar a eso, y eso puede desencadenar muchas frustraciones que se pueden desarrollar en cosas ya más graves, por decir, Claro, complejamientos y todo, entonces, y sí justo por eso es, son tan evitativos siendo los hombres, porque es como, no, o sea, tengo que enfocarme en eso porque no puedo yo ponerme mal porque para eso están las mujeres, digamos. sí. Y yo tengo que cuidar, tengo que resolver. Como hablábamos la anterior vez, que no tengo tiempo de sentir esta emoción, tengo que resolver y solucionar y punto, se acabó. Pero mira, o sea, yo creo que esas expectativas de esos como roles de género que, que están demarcados, o sea, que están impuestos en nuestra sociedad ahorita, no es de la nada. O sea, ¿a qué voy con esto? Se acabó. ¿A qué voy con esto? Espérate, antes de que me... O sea, yo lo que digo es que justamente con los cambios hormonales que también tienen las mujeres, por ejemplo, empieza el periodo y también es un tsunami de hormonas. Duro. Entonces, las mujeres también como que tienden a expresar mucho más las emociones. Los hombres al no tener eso, sí pueden sentirse mal, pero lo que voy es que se les exige que sean mucho más lógicos o que sean mucho más resolutivos porque ellos no tienen ese factor, por decirlo así. Pero Se desencadenan muchísimas otras cosas que no están bien. Ojo, ojo. Pero a ver, escuchen, yo creo que sí se armó con un motivo, pero ¿cuál es el motivo que nos han enseñado? Y como hablamos, se patologiza la emoción. Ajá, Entonces, como exacto. la emoción está mal Es y las exacto. mujeres sienten mucho, entonces tú no tienes que No tienes que sentir. sentir nada, Pero, exacto. pero por esa concepción errónea de que Total. las emociones están mal, sentir está mal, entonces no seamos como... Y también por el patriarcado. Pero sí, o sea, este concepto como de O que sea, no, lo que digo es que empezó desde esta manera y se claro, fue evolucionando a lo largo de los exacto, años. exacto. Algo que ya no, o sea, no tiene nada que ver, es bien ridículo, la verdad, Sí, todo lo claro, que se espera. pero justo es de eso que sí influye y sí afecta, porque como estamos en esta etapa de descubrimiento, no vamos a estar cuestionando la raíz del origen, de dónde viene, sino como, bueno, o sea, me toca y me veo las maneras o Ujú. vivo con esta presión tan grande de decir, y ahora, o sea, no puedo ni conmigo y ahora tengo que ver también por mi hermana, por mi Sí, mamá. imagínate. Entonces sí es muy duro también ese lado. Ahora dejen ver si vamos por la otra. Ya, los adolescentes son vagos o desmotivados. No. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo respondieron? Verdadero, falso. Gracias, muchacho. El 20% dijo verdadero y el 80% dijo falso. El 80% dijo que es falso. Falso. Ay. Va de la mano de lo que acabamos de hablar. Que Ujú. son pueden pensarse que los que son vagos o desmotivados porque ya deberían estar haciendo cosas de adultos. Ahí Mm, está este tema de la inserción en el mundo adulto, que por ejemplo en muchas otras culturas hay rituales específicos para eso. Hay rituales que demarcan cuando una niña pasa a ser una mujer y cuando un niño pasa a ser un hombre. Y está súper delimitado de que de aquí en adelante ya eres grande. En nuestra cultura no. En nuestra cultura son
años De y gritos nomás. literal, años de que sí, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar hasta que ya son grandes, básicamente. Ajá. Entonces, el hecho de que haya este cambio de la idea de niño con la expectativa de las cosas de grande que ya tienes que hacer o cómo te tienes que empezar a aportar y que no las llegas a cumplir, puede ser como que no es que es vago, no es que Ujú. no quiere hacer nada, solo quiere pasar en el celular, solo quiere pasar con los amigos. Exacto. Y es de este adultocentrismo, que no solo se ve en la adolescencia, sino también desde la infancia, de, no, tienes que portarte bien, tienes que estar callado en una reunión, tienes, Ujú, pero eso es una, o sea, quieres que niños se comporten como adultos, quieres que los adolescentes se comporten como adultos, que se les da igual, incluso a veces justo responsabilidades que no les corresponden, totalmente. aunque tú ya seas grande, ya puedas tener un poquito más de fuerza, ya tengas una estatura más grande, no significa que... Y justo también, por ejemplo, en consulta, para mí sí es conflictivo y sí es un trabajo, porque sí, por un lado, digamos, yo trabajo mucho en cuidarte a ti misma, pero en adolescencia sí, ya te puedes cuidar a ti misma, pero necesitas aún el cuidado de tus padres. Sí, total. Necesitas aún la guía, el cuidado, necesitas, ya no es como, por ejemplo, en una adulta decirle, bueno, ponga límites con su mamá y no le vaya a ver, pero si Una vives niña de 12, 13 años que con tu sigue mamá, o sea, viviendo, como el pues ponle límites a tu mamá y justo por esta crianza y todo, es como que, ¿cómo le vamos a poner límites a nuestros papás? O sea, nunca me, claro. si yo le digo, oye, no quiero ese lugar, te vas porque te vas. Entonces, sí es como el esperar que entren en este rol adulto de que ya tienes que ser un adulto, ya tienes que cuidar a tu hermana, ya tienes que resolver tu vida, cuando en realidad no están Les ahí. ponen responsabilidades de adultos sin darles los derechos de adultos. Exacto, sí, exacto. Justo no eres un adulto y no puedes hacer nada, No puedes hacer lo pero que te dé la no gana, puedes hacer, pero ya no eres un niño, ya no ya eres, tienes que comportarte. exacto. Entonces ahí viene que, claro, no se van a entender los adolescentes. ¿Cómo no se van a entender si les Sí, vamos? claro, los papás mismos les crean esta confusión aparte de la que ellos ya tienen. Entonces se vuelve todo un mar de incertidumbres y de preguntas. Claro, o sea, ¿cómo que ya soy adulto, ya soy grande, ya tengo que responsabilizarme de todo Y el no me mundo? dejan ir al Es cine. más, y me siguen al cine, o sea, ¿qué onda? Entonces, es mucho también eso y creo que aquí nos lleva también, y yo quiero hablar, y es de estas etiquetas, porque como hablamos del estigma de la adolescencia, también lleva mucho etiquetar, y yo veo en la crianza que hay esta etiqueta justo de vago, eres un desmotivado, no haces nada, eres un problema, vas a ser un fracaso, y yo sí digo como, bueno, si usted le dice a su hijo, no hay otra cosa que pueda hacer él. O sea, Ujú. si usted dice que su hijo es el peor y es malo y va a ser un fracaso, su hijo no va a ver, o sea, eso es el destino que le estamos describiendo a nuestros hijos con las Y palabras. lo peor es que mira que hablando de las responsabilidades tan grandes que les dan, o sea, no sé si es que sea mal el diseño del sistema educativo como tal, pero un adolescente yo me gradué a los 17, conozco gente que se ha graduado a los 16 del colegio, Ujú. de 16 a 17 años, decirles, Sí, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Qué quieres exacto. estudiar y vas a hacer el resto de tu vida cuando no saben ni siquiera qué se quieren poner, qué quieren comer? Es como, no tiene sentido, les dan más responsabilidades de las que de verdad pueden tomar. Es una decisión súper importante. Sí, sí, sí. Estamos en esto, somos psicólogos porque tomamos esa decisión hace años, Hace años. Y yo pero era digo, como un tiro al aire para mí. exacto, para mí también. Para mí yo fue como, escucho a la gente, me gusta, soy empática, soy sensible, psicóloga. Ah, no, yo y, fui otro, y, y me, pero también fue así de, y de que lo que sea, y ajá, también porque ya tipo quinto, así, es como, ya bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y ya todos tienen, y tú, tengo sí que ver es, qué, o sea, no me importa si eso voy a seguir, tengo que decir, y yo eso voy a seguir y punto, pero en claro, realidad más fue una presión social de quedar bien y ya en séptimo semestre decir, ya haciendo la gracias tesis Dios, de, ya haciendo sí, la sí, creo que tesis, me gusta. sí, creo que estuvo bien. Y claro, y no había opción de decir, no, saben que adiós, cambio. O sea, para mí, en mi realidad, no había esa opción de estar 3 semestres y decir, adiós. No, Y es que no sé, o sea, cada realidad también es distinta porque a mí se me dijeron como que, no te van a decir. es que, ¿Cómo no le van a decir con los beneficios, con los beneficios que tenías, pues chino? Claro pero que no, podían es que decirte eso, eso. eso es diferente, o sea, yo llegué a psicología casi sí, por suerte, por decirlo así, porque yo tenía tres opciones
y me resultó uno. Y ya, y dije, voy a estudiar psicología. Y a Como mí que el también me destino te pasó, dijo, y a mí también me pasó que conforme vas estudiando, como que de verdad te va gustando más, te va interesando. yo sí no. Ah, Sí, pero hay muchas personas, yo también tengo un par de amigos que les dijeron como, no sé, o sea, el típico, tu papá es abogado, tú vas a ser abogado y no tienes para mm, dónde escoger. claro. Y cuidado me vengas a salir con que quieres estudiar cualquier otra cosa, Y porque es luego como un porque, legado familiar. y porque luego después se salen, luego no, no ejercen, Claro, o ¿te sea. acuerdas que teníamos un compañero que estuvo en octavo semestre de 10 de biología? En octavo semestre se salió y empezó Sí, desde primero sí, a psicología, que claro, ahí se ve como que tal vez les obligan a estudiar algo y después por cumplir esta expectativa o darles gusto a los papás que estudian, pero ya llega un punto en el que ya pasan a esta etapa un poco más desarrollada, por ujú, decirlo, que dicen, no, de verdad no me gusta esto, y se botan de las carreras de los últimos semestres para empezar a estudiar lo que sí les gusta. claro, y hay personas que tienen esa posibilidad, pero hay otras personas de que ya no estudié esto, ya, se jodió. O sea, ya no puedo estudiar Sí. más. O sea, el tema de la vida universitaria sí es demasiado, o sea, depende demasiado del contexto, de posibilidades, de un montón de Exacto. cosas. Pero sí, justo es parte, y hablábamos de la identidad, porque también, y siento que mucho desde la identidad está tu profesión. O sea, yo soy psicóloga, eso es lo que No, soy. a mí me jode que la gente se presente así. Cuando su identidad se vuelve su profesión de buenas tardes el economista, ni sé qué, buenas tardes doctor tal. O sea, que te dicen yo soy abogado, tienes que llamarme abogado, es No, como, no. si te quito la profesión, ¿qué eres? O sea, Ex- ¿cómo te vas a presentar? Exacto, pero sí, sí influye mucho, o sea, sí está dentro de tu identidad y por eso, como tú dices, que te hagan elegir parte de, o sea, Ah, que sí, te también. hagan elegir a ti quién vas a ser y, o sea, bueno, a qué vas a, no, no quién vas a ser, porque no es así, sino a qué vas a dedicar tu vida, Supuestamente. supuestamente. Bueno, también esa presión de que tienes que dedicarla, que hay gente que lo hace a pesar de que no le ha gustado, bueno, tienes que dedicarle y punto, sí es como a ver, me dices que tengo que ser abogado y punto, pero al mismo tiempo tengo que descubrirme a mí misma, pero al mismo tiempo quién soy, pero no me gusta eso, pero no puedo decirte que no me gusta eso. Y por eso la crianza tradicional no ayuda. Y bueno, se acabó las preguntas. Bueno, no se acabaron, nos faltó una, no nos acordamos, ya se murió mi celular. Por Pero problemas por técnicos. problemas técnicos se acabó. Y bueno, como les decíamos, espero que también ustedes puedan cuestionarse, igual que nos puedan decir qué piensan, cómo ustedes vivieron también su adolescencia o si nos escuchan adolescentes, cuéntenos cómo lo están viviendo. Sí. Que sepan que justo hay espacios y bueno, sí quisiera hablar justo de espacio terapéutico, para que tengan claro los adolescentes que ese espacio no es justo el así tiene que ser, o no debería ser, porque si hay colegas que no suelen llevarlo de la mejor manera, pero no debería ser un espacio de no, así no tiene que ser, está mal, tienes que hacerle caso a tu papá y punto y se acabó, y sino al contrario, sino este espacio de descubrimiento, de Ujú. acompañamiento que tal vez no lo tenemos en casa y que podamos también darnos y permitirnos ese espacio como adolescentes, porque sí, sí es muy, muy importante cuando tal vez, y también justo desde esta visión compasiva con nuestros padres, no tienen las herramientas, ¿no? Ellos tampoco entendieron su adolescencia, fueron adultos en su adolescencia, porque, bueno, al menos mi mamá, ya era mamá en la adolescencia, y yo decía como que a los 17 años ya es adulto, y ya llegué a los 7 y yo así como, soy una Esto bebé, no puede ser la verdad. ¿cómo voy a poder tener un hijo de esta edad? Sí, es una locura también. Entonces, también tener esta mirada compasiva con nuestros padres y entender que ellos no tienen las herramientas, pero hay espacios donde sí, Ujú. no, sí podemos tener el acceso, permitirnos y no también cerrarnos a que no, va a ser lo mismo, ni lo que a veces se supone. Y bueno, también decirles que nos escriban, que comenten, que piensan, que se suscriban por eso, que se suscriban también, que nos sigan, ya saben, en nuestra cuenta de Instagram, de YouTube, de Spotify, de Y TikTok. TikTok. Sí, y yo no sé tú con qué quieres cerrar. Yo, solo con lo último que acabas de decir, antes de hablar de los temas de la adolescencia, yo no me había dado cuenta, yo había escuchado que muchos otros creadores, ¿no? Que decían de que sí, dale like, suscríbete, comenta y todo, y yo dije, tienen miles, ¿qué le va a ayudar al mío?
Haciendo esto me doy cuenta de que sí ayuda un montón. Por favor, sigan. Pero no, o sea, esperamos que les haya gustado también este tema. Es un tema extremadamente grande, como dije al inicio. Incluso podríamos hacer algún segundo capítulo Sí, porque... pero díganos, porque si no nos dicen, si hablamos con nosotros, Cálmate, cálmate. perdón, me frustré. Entonces, sí, es un tema muy grande. Quisimos enfocarlo esto a la búsqueda de identidad como tal, porque creo que es, Un no voy a eje. decirlo el problema más grande que hay, pero es uno de los conflictos más grandes que uno empieza a tener porque básicamente se rompen casi todas las creencias o empiezas a cuestionar todas las creencias que tenías de niño para intentar buscar tu voz, para intentar buscar tu posición, para intentar posicionarte en el mundo. Y lo primero que tienes que hacer es posicionarte ante tus papás y Ujú, hacer que te vean de una manera distinta a la que lo han hecho los últimos 10 años. exacto. Entonces, sí, yo creo que también es bastante, para mí, recomendable también el tema de que los adolescentes también busquen este espacio terapéutico Y los también. padres. Yo. Tienes algo en contra de los padres. Porque yo siento que en este mundo es, como tú dices, hay que ser un poco compasivos con los papás porque tampoco supieron manejarlo de la mejor manera o no aprendieron a hacerlo. Y por lo mismo no saben cómo ayudar a transitar en este situación. Y como tú dices, eh, dicen, no, a mí me pegaron y yo estuve bien, pero tienes 3 divorcios. Ahora sí, Ujú. un montón de eso, un montón de problemas familiares que pasan y coinciden en la etapa de la adolescencia. Entonces, si de por sí ya es una etapa difícil, ver dinámicas familiares así disfuncionales o Ay, no ver saben lo caos difícil. así, es simplemente meterle más leña al fuego y hacer de todo como, o sea, que todo parezca mucho más complicado. Entonces, llegar a un espacio terapéutico en la adolescencia, así es como, es tu espacio, o sea, no necesitas entenderte como tal, no necesitas tener respuestas, puedes tener muchas más preguntas que se pueden ir desarrollando y que también esto te ayude a transitar mejor, lo he dicho muchísimas veces, pero es que es así, o sea, transitar mejor este proceso de cambios, de esta, Ujú. esta como metamorfosis que empiezan a Sí, tener los adolescentes. que sí, claro, va a ser dolorosa, pero también es muy gratificante. Yo, sí. Y bueno, nos despedimos, que les vaya muy bien, cuídense mucho, mejórense como personas. Y nos Chao. vemos la siguiente Ah, semana. nos vemos la siguiente semana. No se Mismo hora, olviden, mismo canal. sí, no se olviden suscribirse, ¿ok? Adiós.